Buenos días, queridos alumnos, buenos días. Hoy viernes 10, bueno, estamos ya cerrando la semana, ya cada 12 días más y estamos en la primavera. Continuando entonces con el tema de lo que es organografía vegetal. O sea, estamos refiriéndonos a todo lo concerniente al reino Plantae o el reino de las plantas. Bueno, de esta forma, ahora sí. Entonces, para hacer un hincapié, habíamos hablado qué cosas son las plantas, ¿no? Para qué servían, qué función cumplían. Y ahora estábamos hablando de la organografía vegetal, que significa las partes de la planta. La semana pasada, este lunes se habló sobre la primera parte, que era la raíz. ¿Para qué servía la raíz? Su función de la raíz, los tipos de raíces que había. Ahora pasamos a lo que es el tallo. Entonces, el tallo, ¿qué cosa es el tallo? Bueno, el tallo o tronco de la planta viene a ser una estructura, un órgano importante que se va a encargar de darle estabilidad, solidez y sostén a la planta, al vegetal. Podemos hablar de diferentes tipos de tallos, leñosos, comestibles, subterráneos, hay una serie de tallos, pero vamos a hablar principalmente cuál es la función, las partes que conforman el tallo y las características o la clasificación, o sea, hablemos las clases de tallo. Característicamente uno cuando ve o pasa por un jardín o por un parque, nosotros podemos observar los diferentes tipos de tallos, o sea, me refiero a los diferentes tipos de árboles que podemos apreciar. Hay árboles grandes, como los ficus, como los pinos, como los eucaliptos. Hay árboles medianos, que tienen unas copas anchas para hacer sombra, como las acacias. Árboles rectos, que son torcidos, árboles leñosos, que tienen sus troncos que son pues encorvados. Hay tallos en plantas que son frágiles, por ejemplo el geranio es frágil. El plátano, el tallo de plátano es carnoso, eso se puede tumbar fácilmente también de un plátano. No necesitan una motosierra o un hacha. Simplemente con un machete lo puedes partir en dos y te traes abajo un plantón de plátano. Igualmente la caña. Entonces, hemos podido observar, nosotros podemos ver diferentes tipos de tallos. Pero vamos a ver la función que cumple el tallo. Por aquí. La función del tallo. Sostener las hojas, sostener las flores y sostener el fruto. Por eso se dice que el tallo sirve de sostenimiento de las plantas. ¿Qué cosa sostiene? Las ramas, las hojas, las flores, los frutos. Si no existiese tallo o tronco, no se podría sostener las demás estructuras u órganos o partes de la planta. El transporte de savia bruta y savia elaborada. ¿Cuáles son esas dos savias? La savia bruta se llama xilema y la savia elaborada se llama floema. Xilema y floema. El xilema, todas las sales, el agua y sales minerales que absorbe desde la raíz. Desde la raíz se absorbe todo lo que es agua y sales minerales y lo va llevando hacia las hojas, a todas las partes de la planta, hasta lo último, hasta el ápice. Va llevando lo que es el xilema. Y el floema ya viene a ser lo que transporta la savia elaborada. La savia elaborada
esta savia elaborada viene a ser una sustancia ya transformada. Ha pasado por un proceso de elaboración. Ese proceso de elaboración es gracias a la fotosíntesis que se realizan en las hojas. Entonces, la savia elaborada, que ya pasa con el nombre de floema, entonces ya viene desde las hojas. Este proceso viene desde las hojas hacia el tallo y al resto de la planta. Porque esa sustancia elaborada pasa. Entonces, ¿por dónde pasan? Principalmente por el tronco. El tronco es como si fuera el ascensor que transporta. Sube la savia bruta, baja la savia elaborada. Ahí están los vasos conductores, ¿no? Desde la raíz en el tronco. Ahí están los vasos conductores que van a transportar las sustancias para que la planta se pueda nutrir. Ahora bien, ¿almacena sustancias de reserva? Sí. Hay tallos que almacenan sustancias de reserva. Hablemos de tallos que son comestibles. Hay tallos que son comestibles y que tienen sustancias de reserva. La caña de azúcar es comestible. Tallos subterráneos, los tubérculos, con la yuca. Por ejemplo, hay tallos subterráneos. Y esos tallos subterráneos se pueden comer. Y ahí hay almacenamiento de sustancias. Hay almacenamiento de sustancias. Bien, ahora, estas son las funciones importantes que cumple el tallo, ¿no? Sostener hojas, flores y frutos, transporte de savia bruta y elaborada, el xilema y el floema, y el almacenamiento de sustancias de reservas. También almacenan sustancias de reservas no solamente comestibles, también medicinales. También hay sustancias de reservas medicinales o también otro tipo de sustancias que sirven para hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, la chiringa o el caucho, ¿no? Que se almacenan precisamente en el tallo. Ahora, las partes del tallo. Las partes del tallo tenemos. Primero es el nudo. ¿El nudo qué es? Es donde se aloja, donde va a dar inicio a la rama y a la hoja. Ese es el nudo. Ya, se llama nudo. Ese es el nudo. Ya. Entonces, el nudo lo que hace es, son algo abultados. Del nudo salen las ramas o salen las hojas. Luego tenemos el entrenudo. ¿Qué significa entrenudo? Es el espacio que hay entre nudo y nudo, se llama entrenudo. Ese es el espacio que existe, conocido como entrenudos, ¿ya? Entre los nudos consecutivos, eso se llama entrenudo. Ahora tenemos la yema axilar. La yema es un brote que sale. Esa yema que se encuentra en la axila, precisamente, pues se llama yema axilar. Esta yema es el brote donde van a nacer, ¿qué cosa? Las ramas. La yema axilar. Bueno, ahí también se encuentran las hojas, desde luego, ¿no? Y el ápice. El ápice o apical es el punto, el más alto, el punto vegetativo que se encarga del crecimiento del tallo. El ápice o meristemo apical se va a encargar del crecimiento del tallo, de que el tallo siga creciendo, creciendo, ¿no? Siempre ocupa la última posición del tallo, la posición terminal, es la última. Y este es el que se va a encargar de que el tallo siga creciendo. Entonces, aquí podemos ver entonces las partes del tallo, nudo, entrenudo, yema axilar, ¿no? El ápice, bueno, y las hojas. Ahora, ¿cómo se clasifican los tallos? Bueno, por su hábito, se clasifican en epigios, que son tallos aéreos. Cuando digo aéreos, no van a pensar que son tallos que vuelan, pues, ¿ya? Cuando digo aéreos, epigios, que son tallos aéreos, son tallos normales, ¿ya? Son tallos normales, sino que son tallos que mayormente trepan. Ahora, esos tallos, por ejemplo, ahí tenemos los estolones, los tubérculos, aunque son casos muy poco frecuentes, esos tallos aéreos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque buscan el aire siempre, pues. Aéreos porque buscan el aire. ¿Ya?
viven del aire. Porque hay los hipógeos, los tallos hipógeos son los subterráneos. ¿Ya? Ahí está la papa, los tubérculos. Entonces, ahí esos son tallos subterráneos, bajo tierra. Ahora, ese es de acuerdo al hábito. Por su consistencia, por la consistencia que tienen, hay tallos que son verdecitos, hay tallos que son duros, hay tallos que son flexibles. Esos son los herbáceos. Hay verdes, hay tiernos, hay flexibles. Esos son los herbáceos, viene de hierba. Ese de hierba. Entonces, ahora bien, tenemos la caña. La caña, que es un tallo cilíndrico. La caña, ustedes saben cómo es la caña de azúcar. Es un tallo cilíndrico que tiene nudos, ¿no? Es así más o menos, es así. La caña, en esta forma, y tiene nudos, ¿no? Y de ahí salen sus hojas. Sus nudos. Y más o menos salen sus hojas. Tenemos la caña de azúcar. El cálamo, que es cilíndrico, los juncos, o sea, el carrizo, eso que crece en los ríos, se llama cálamo. Hay los que son volubles. Los volubles se llaman porque son anchos, son flexibles. Son tallos bastante flexibles, se doblan. Hay los trepadores, como las enredaderas. Los leñosos, que son duros, como el pino. Tenemos por ejemplo, el tallo que le dicen el estípite, son altos. Y hay tallos que son suculentos o carnosos, que almacenan sustancias. Esos son otros tipos de tallos. Por ejemplo, el cactus. Son tallos suculentos, son tallos carnosos. El cactus. Así se les llama a ellos. Entonces, esos son los tipos de tallos, ¿no? Por su hábito, epígeos que buscan el aire y los hipógeos que buscan la tierra. Por su consistencia y la forma que tienen, tenemos herbáceos, caña, cálamo, volubles, trepadores, leñosos, estípites y los suculentos. Esos son los tipos de tallos que nosotros conocemos. Bien, entonces, para poder quizás ver un poquito más, ¿por qué no miramos las diapositivas que se encuentran? Voy a compartir mi pantalla y vamos acá. Bueno, se habla de que las plantas son inteligentes. Bueno, sí, de que las plantas son inteligentes, no piensan, pero sienten las plantas, ¿no? Hablemos de la organografía vegetal. Habíamos hablado de la raíz, porque las partes de la planta, o sea, los órganos son raíz, tallo, hojas, ¿no? Y los órganos, esos son los órganos vegetativos. Y los órganos reproductores son flor, fruto y semilla. De la raíz ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Ya habíamos hablado de los tipos de raíz que son, las clases de raíz. Y ahora nos falta hablar sobre el tallo. Bueno, el tallo es la parte de la planta que crece en sentido contrario de la raíz. De él salen las ramas o tallos secundarios, salen las hojas, flores y frutos, ¿no? La primera parte es la yema apical y axilares. Están los nudos, están los entrenudos que podemos observar. La función del tallo es sostener las hojas, flores y frutos, transporte de savia bruta y savia elaborada, xilema y floema. En ocasiones también almacenan sustancias de reserva. Tenemos ahí a los tubérculos, rizomas o los tallos subterráneos. Los tallos verdes, por ejemplo, como el apio, realizan fotosíntesis. No todos los tallos realizan fotosíntesis. Podemos entonces observar las partes del tallo aquí, ¿no? Nudo, entrenudo, yema lateral y la yema apical que permite el crecimiento en longitud. ¿Cómo se clasifican los tallos? Tenemos los tallos aéreos, los árboles comunes, las palmeras, la caña, los arbustos, los tallos suculentos como los cactus, los estolones y los tallos herbáceos, de acuerdo a su consistencia, ¿no? Los hipógeos, que son los tallos subterráneos,
tenemos los tubérculos como la papa, tenemos el bulbo como la cebolla y los rizomas. Tenemos los rizomas. Por su consistencia, ahí lo podemos ver. Tallos herbáceos, tallos leñosos, tallos trepadores, volubles. Bien, ahora sí, terminamos con esto. Y ya la próxima semana continuamos. La próxima semana continuamos con la otra parte. ¿Qué cosas son las hojas? Continuamos con la otra parte que son las hojas. Chicos, gracias por su atención. Entonces, hasta aquí hemos llegado con lo que es el conocimiento del tallo. Nos estamos viendo el día lunes para continuar con lo que son las hojas. Las hojas, que es otra de la parte de la planta, que son los órganos vegetativos. Los órganos reproductores los iremos estudiando más adelante. Cuídense, un fuerte abrazo, Dios los bendiga, hasta la próxima. Nos vemos chicos. Entonces, ahí nos vimos. Chao.